Ya, ahora sí. Bueno, buenos días a todos los que vienen llegando recién. Hoy es nuestra última clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver de nuevo redes neuronales, pero vamos a ver un caso de clasificación de imagen. ¿Ya? Antes de comenzar con lo que vamos a ver hoy, de la pizarrita que les mostré la vez pasada, que se las voy a volver a proyectar. Aquí está. Ya, aquí acá les había puesto que las redes neuronales solo están en aprendizaje no supervisado, pero están aquí y también están acá, ¿ya? Entonces esto, uy, qué feo me quedó el círculo, está bien aquí, pero también pueden estar acá, ¿ya? Ese es el único alcance que quería hacer antes de comenzar. Ahora, y bueno, acá hay otras técnicas que esas no las vimos porque ya se extiende mucho en lo que es el curso. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Les voy a compartir pantalla para que lo vayamos viendo, ¿ya? Em, un segundito. Ah, aquí, ya. Em, Como les decía antes, la vez pasada hicimos también un ejercicio de redes neuronales. Y ahora vamos a hacer, perdón, está pasando justo una ambulancia. Vamos a hacer un ejercicio también de redes neuronales, pero a diferencia del anterior, vamos a trabajar con imágenes, ¿ya? ¿En qué consiste el ejercicio? Nosotros tenemos un dataset de distintas imágenes que tienen un número escrito a mano, ¿ya? Este número está entre 0 y 9, y que lo que queremos hacer es que el algoritmo detecte qué número es, ¿ya? Ahora traje el código escrito y lo vamos a ir ejecutando juntos y les voy a ir escribiendo los comentarios, ¿ya? Y bueno, y les voy a ir explicando, obviamente. Entonces, este es un ejemplo clásico para las redes neuronales de tipo CNN, que si recuerdan eran las que usamos para trabajar con imágenes, ¿ya? Y bueno, el modelo que estamos armando acá, es importante decir que es como lo más básico que podemos hacer, pero ya es la idea que quede la semillita para que ustedes después, si quieren seguir explorando en este mundo, es como la motivación, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero, como siempre, vamos a traer nuestras librerías. Primero TensorFlow, que es para poder hacer nuestro modelo de redes neuronales. Después Matplotlib, que sería para poder visualizar. Y después NumPy, que era todo lo que hacemos cálculos matemáticos, etcétera. Creo que se los he repetido estas librerías en todos los laboratorios, así que ya se las deben saber de memoria. Ya. Entonces, la base, bueno, voy a ejecutar esta línea. La base de datos con que vamos a trabajar viene en Keras. Ya es una librería que uno puede utilizar para practicar y por eso la vamos a traer desde ahí. Y eso explica esta línea de código en que yo le digo a Python, anda a TensorFlow, anda a Keras, y desde Keras tráeme este dataset, que es el que les digo que están estas imágenes con los números escritos a mano. ¿Ya? Un poquito más abajo voy a mostrarles las imágenes y todo, para que vean. Entonces, ¿qué es lo que hice luego? Después? Es dividir el conjunto de entrenamiento y testeo, ¿cierto? Porque nosotros vamos a entrenar un modelo que queremos que reconozca qué número hay en cada imagen. Entonces yo tomé todas las imágenes que hay, le digo, este porcentaje quiero que sea entrenamiento, este testeo. ¿Ya? Aquí esta base de datos ya viene dividida en entrenamiento y testeo. Así que les voy a mostrar en las siguientes líneas cuánto corresponde a cada uno. Entonces aquí ejecutamos y ya nos cargó la base de datos, que como les decía ya viene por default
separado. Bueno, luego acá lo que hice es ver cuántas imágenes hay en el dataset, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Sumé todo lo que son los X de entrenamiento y testeo. Y al final hice lo mismo con los Y, porque si se imaginan las bases de datos, no lo veamos con imágenes, sino que veámoslo como si fuese una base de datos normal. Yo tendría un total de una columna que sería el total de X, ¿cierto? Que sería cualquier característica, y tendría una columna Y que tendría también el total, ¿cierto? Entonces lo que hice es sumar, si recuerdan esto lo vimos el primer laboratorio, es sumar el largo de el conjunto de entrenamiento y el largo del conjunto de testeo. Entonces lo que yo tenía era las X en un paquetito, las que son para entrenar, y en otro paquetito las X que son para testear. Y lo que yo hice fue sumar todas las filas hacia abajo. Y si lo hacemos con el caso de la Y, sería exactamente lo mismo porque tendría esta misma estructura, pero sería como otra columna de ese mismo data frame, como pensándolo de la forma como lo estábamos viendo antes. Entonces ahí vemos que el dataset tiene un total de 70.000 fotos, bueno, imágenes. Y cómo se dividen, aquí es lo mismo. Calcular el largo, que sería el total de filas, si lo vemos como en formato data frame, de cada conjunto. Entonces lo voy a ejecutar. Y si se fijan, si vemos los conjuntos de entrenamiento, son 60.000 fotos o imágenes, y el conjunto de testeo son 10.000. Entonces, nosotros tenemos una base de datos de 70.000 imágenes, donde 60.000 son el conjunto de entrenamiento y 10.000 son el conjunto de testeo. Lo que sería más o menos tenerlo dividido como en un 85% de entrenamiento y un 15% de testeo. Ya, entonces les voy a anotar esto acá. ¿Hasta aquí van bien? Sí, Ya, perfecto. Acá se vuelve un poco más abstracto, como ya no estamos trabajando como con una tablita, se puede volver un poco más confuso. Así que hay que ir lentito. Y aquí, ya. Y acá no era necesario hacerlo para todos, pero al igual que antes quería demostrarles que independiente con el que haga el cálculo es lo mismo, para que sepan que lo pueden hacer de las dos maneras. Entonces, ustedes pensarán que hasta ahora estamos hablando muy abstracto y veamos con qué estamos trabajando, ¿ya? Entonces, acá lo que hice fue escribir un código que me muestre una de las imágenes que estamos teniendo como input para entrenar nuestro modelo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Si lo vemos como lo hacíamos antes, sigan pensándolo como si estuviéramos en una tablita, ¿ya? Lo que yo hice fue definir una variable. ¿Y qué le dije a Python? Anda a las X, o sea, ponte en la columna de las X y toma la fila número n, ¿ya? Y yo aquí, ¿qué hice? Definir la fila n como 0. Entonces, que si lo vemos como un data frame, ¿qué es lo que haría Python? Iría a la tablita, separaría la fila que tiene la posición 0, que sería la primera, y nos mostraría esa imagen, ¿ya? Entonces, con esta parte del código yo seleccioné qué imagen quiero tomar, la que está en la posición n, que en este caso es la primera, y luego
visualizar la imagen. Y veámoslo. Ya. Si se fijan, esta es la imagen. Está en blanco y negro. Y bueno, tiene una escala de gris que va del negro al blanco, o al blanco al negro. Y si se fijan acá los ejes lo que tiene son los píxeles. ¿Ya? Aquí no se termina de ver cuánto es, porque si se fijan termina acá a contar en el 25. Pero si vemos con la función shape, podemos ver las dimensiones de la imagen, que tiene 28 por 28 píxeles. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver las dimensiones. Ya. Y bueno, acá si se fijan, ¿qué parece esa imagen? Recuerden que son números escritos a mano, entonces Un pueden ser, 5, un sí, ¿cierto? 5. Ya. A nosotros también nos podría gustar, o sea, podríamos querer ver qué número corresponde esto, porque nuestra base ahora dice tiene la imagen y al lado dice qué número es, ¿ya? Porque, por ejemplo, podríamos tener, no sé, una que sea un 3 muy cerrado y parezca un 8, ¿ya? Entonces tenemos la etiqueta de que es la imagen. Y nosotros también podemos ver cuál es la etiqueta de la imagen. Si se fijan en esta línea de código, lo que hice fue, quiero ver la etiqueta de la misma imagen que puse antes, que era la que estaba en la posición 0. Si recuerdan, lo definí acá. Y me dice que es un 5, así que le adjuntamos, ¿ya? Y bueno, acá esto es más extenso y no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que les traje aquí es un código, porque acá solo vimos una imagen, pero si queremos ver más ejemplos, ¿ya? Y así esto como que va fuera de los alcances del curso, pero es para mostrarles más opciones. Lo que hice acá es un código para que en vez de ver solo una imagen, podamos ver más imágenes. ¿Cómo determino cuántas imágenes voy a ver? Tengo que decir cuántas filas y cuántas columnas de imágenes quiero. Entonces, por ejemplo, yo aquí definí que quiero como una tablita, entre comillas, que tenga 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, voy a tener 9 imágenes, ¿ya? Pero aquí ustedes pueden ir cambiando los números y probando si quieren ver más imágenes o menos. Ya le hice como este ejercicio tipo para que ustedes puedan ir jugando. Y bueno, después lo que hago acá es que le digo que me muestre estas imágenes. Estos numeritos son solo para que el tamaño de la imagen se vea más grande o si no aparece como muy apretadita. Y bueno, voy a ejecutarlo y al final lo que hace es elegir imágenes al azar. Si lo ejecuto de nuevo van a salir distintas. Ya, entonces lo que le pedí acá es que, como en resumen del código, que me dé una como tablita de n por n imágenes que estén etiquetadas. Si se acuerdan, antes no nos salía la etiqueta. Y también le pedí que no nos salga el eje, porque si ya estábamos como con muchas imágenes, iba a ser molesto que todas digan 28 por 28, o que salga este eje como sale aquí, si ya sabemos que todas las imágenes vienen con cierta dimensión.
Y ahí pueden ir ustedes viendo los distintos números. Ahí hay varios ejemplitos. Pero al final esto es lo que contiene nuestro dataset. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, Fran, todo claro. Ya, Todo perfecto. claro. Igual aquí es importante mencionar que no se trabaja así, no se trabaja así con todas las imágenes, como que depende del dataset que tienen, depende en qué formato viene, si tiene colores, si no tiene colores, así que recuerden que este es como el caso más sencillo, pero después tienen que ir considerando todas esas otras cosas si es que ustedes van complejizando lo que están haciendo. Un segundo que está llegando más gente. Ahí sí. Entonces, vamos al modelito, ¿ya? Es la misma estructura que seguimos la vez pasada, ¿ya? Igual la vamos a ir repasando. Un segundo, cayó alguien más. Ya. Entonces, vamos con el modelo. ¿Qué es lo que hice? Primero, si se fijan, nosotros antes estábamos trabajando con datos que vienen como en un formato tipo tabla, ¿cierto? Como en un data frame. Pero ahora nosotros estamos trabajando con imágenes. Entonces la pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo meto estas imágenes al modelo, cierto? Ya. Entonces, cuando nosotros construimos el modelo, lo primero que tenemos que hacer es pasarla en un formato que nos sirva para entrenar nuestro modelo. Entonces, eso se hace con esta parte de acá, que nosotros usamos esta funcioncita de Keras y también hay una función de TensorFlow que se llama Reshape, que hace exactamente lo mismo, que es al final darte un formato en que tú puedas trabajar con la imagen. Entonces, aquí la pregunta es ¿cuál es el formato que nos sirve para trabajar imágenes en Python? Nosotros no podemos decirle ya, toma la foto, sino que nosotros tenemos que convertirla en vector. ¿Y qué es lo que hace esta función que tenemos acá? Pasa la imagen de un formato de 28 por... ¿Se escucha el ruido afuera? Ay, no sé qué pasó ya. Lo que hace es tomar esta imagen que tiene un formato de 28 por 28 píxeles a convertirla en un vector. Entonces, como en palabras simples, lo que está haciendo es como agarra la imagen y la aplasta en un vector de 28 por 28, que sería 784, ¿ya? Porque al final cada píxel, en vez de tomarlo como imagen, lo pone en forma de vector y de esa manera ya puedo entrar, ingresar esto al modelo. Entonces, esta parte es eso, poner el formato. Vuelvo a escribirlo abajo, si no, no se va a ver nada. Uy, pues, a lo mejor lo voy a poner al lado. Ahí sí. Ya, y después, si recuerdan, cuando nosotros teníamos nuestro modelo, siempre teníamos un input, al medio estas distintas capas y después el output, ¿cierto? En la capa del medio acá yo solo puse una, que es la misma estructura que seguimos anteriormente. Ahora yo agregué solo una capa. Si se acuerdan que decíamos que era densa, eso significa que sea fully connected.
Que eso es que cada neurona está conectada con todas las neuronas de la capa anterior, ¿ya? Fran, una consulta. ¿Por qué cambiaste la función de activación? Sí, eso también lo voy a explicar, ¿ya? Ya, voy pasito a pasito, ya. Acá estamos claros que es lo mismo de antes, que nosotros queremos que se conecte la neurona con todas las anteriores. Después le damos el número de neuronas, que eso yo lo determiné aleatoriamente y ya tuvimos la discusión de cómo se determina la vez pasada, que hay que entrar a profundizar mucho más el tema de cuántas neuronas y cuántas capas. Y aquí lo otro que me acaban de preguntar es por qué cambia la función de activación. Y ya recuerden que siempre tenía que haber una función de activación. Y aquí usé esta, que es la tradicional cuando se busca hacer clasificación para multiclase, ¿ya? Cuando nosotros estamos en un problema que tenemos distintas clases, por ejemplo, en este caso, que tenemos las clases serían los números del 0 al 9, y nuestro algoritmo tiene que clasificar si pertenece, la imagen que yo te paso es 1, 2, 3, 4, así hasta el 9, ¿ya? Por ejemplo, si tomamos una imagen acá, yo le paso esta y que me diga la probabilidad a qué clase corresponde. Ya, esta función de activación resuelve ese tipo de problemas. ¿Y cómo lo hace? Ingresa el input y da una ponderación a qué clase corresponde. Por eso usamos esa función. ¿Respondo tu pregunta, Rodrigo? Perfecto. Y bueno, esta es la función de activación que se usa generalmente para este tipo de problemas. Ya, y si quieren profundizar, me pueden pedir. Después, ya, acá solo puse una capa, ya, pero recuerden que igual pueden agregar más, pero como les dije en el comienzo, estamos haciendo así el modelo más simple. La idea es que se lleven acá la idea de cómo se hace. Entonces, ejecutemos esto, pero no quiero darle el spoiler, pero va a quedar muy abajito así. Pero bueno, ya ahí estamos. Si se fijan, se ejecutó nuestro código, así que nuestro modelo está ok. Después, estamos siguiendo los mismos pasos que hicimos la vez pasada. Creamos el modelito y luego tenemos que compilarlo, que al final es eso que antes de que nosotros vamos a entrenar nuestro modelo, tenemos que configurar cómo se va a realizar este entrenamiento. Y eso lo hacíamos con la compilación. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Tenemos que decirle que nuestro modelito, que es el mismo que tenemos antes, queremos compilarlo. ¿Ya? Después teníamos el primer como parámetro, que era el optimizador, que es cómo optimizo la función de pérdida, ¿cierto? Y como les había comentado la clase pasada, este optimizador que usé acá es una variación del Stochastic Gradient Descent que habían visto con Alexis a nivel teórico, ¿ya? Aquí cambia un poco respecto a lo que hicimos la vez pasada, porque en el caso anterior nosotros habíamos puesto otra función de pérdida, que si se acuerdan creo que era el error cuadrático medio, pero ahora usamos esta, que bueno, si quieren podemos profundizar después más, pero es la que se usa típicamente para la resolución de este tipo de problemas, que es la clasificación multiclase, que es lo mismo que les explicaba antes. Tengo distintas clases a la que puede pertenecer, en este caso la imagen, a cuál corresponde, ¿ya? Y luego, ¿cómo vamos a medir? Con el accuracy, que es como ya, que también lo hiciste. ¿Cuántas le achuntaste cuando entrenaste el modelo? Entonces, vamos a correr esa línea de código y estamos ok. Luego, ya tenemos todo listo, entonces podemos entrenar nuestro modelo, ¿cierto? Y como lo hemos hecho siempre, lo hacemos con fit.
Después, cuando les mande el documento, les voy a poner la explicación de qué era esto, igual como se los he mandado siempre, para que puedan después ustedes ir viendo cómo cambian las cosas. Ya, entonces después pasamos al entrenamiento del modelo y esto lo hacemos siempre con fit. ¿Y qué tenemos que darle? Tenemos que darle el conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Que le decimos, toma, esta es la imagen y esta imagen corresponde a este número. Después, si recuerdan, le damos las epochs, que es como al final para que no sea tanta carga computacional hacerlo, ¿ya? Y después le tenemos que decir dónde validamos los datos y le decimos valídalo con el conjunto de entrenamiento y testeo. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos es la imagen y la etiqueta, o sea, esta imagen es un 3, esta un 3, esta un 9, y acá solo le vamos a dar las imágenes para que nos diga qué número cree que es. Fran, una consulta, ¿qué era la EPOD? Es, a ver, no sé cómo explicarlo técnicamente, pero es al final lo que hace es dividir el entrenamiento, cosa que hace que la carga computacional sea más baja. Es eso, lo hace por grupos en vez de hacerlo todo de una. Ya, gracias. Ah, la vez pasada acá les había puesto un código para que esto no se vea, pero ahora sí hay un poquito de ruido, ahí sí, gracias. La vez pasada les había puesto acá un parámetro dentro para que esto no se vea, pero ahora lo dejé para que vean qué es. Y después nos queda, sí, ahí dicen por el chat que para optimizar el recurso computacional no tiene impacto en el modelo, sino que tiene en términos de eficiencia. Eso es como la importancia, para que no se demore tanto al final. No tiene una implicancia en el resultado que va a tener. Y luego tenemos la evaluación del modelo, que es ver qué tan bien lo hago. ¿Ya? Entonces acá ya le dije, ya lo entrené, ya le dije prueba en un conjunto que no hayas visto antes, que era este que habíamos definido como testeo, y ahora evaluamos cómo nos fue, o sea, qué resultado tengo en el conjunto de entrenamiento, en el conjunto de testeo, perdón. Entonces, aquí, si se fijan, nos da dos numeritos. El primero corresponde a la pérdida del modelo, pero eso yo no lo veo mucho. Porque igual cambia, por ejemplo, dependiendo el modelo que estás haciendo, cambia o sea, no la interpretación, pero no es como que yo te diga si es que es uno es bueno, si es que es sobre 10 malo, no es así. Entonces yo prefiero ver acá, que es el accuracy, que al final se mueve, es una probabilidad que se mueve entre 0 y 1, y te dice cuántas veces le achuntaste, como en palabras simples. Entonces en el nuestro nos da que el 87% de las veces lo hicimos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Fui muy rápido o bien? ¿Sí? Ya. Em, Una duda, Fran. ¿Sí? A ver. En verdad me cuesta ver un poquito como lo que nos explicó el profe de la, ¿cómo se llama? De las funciones recursivas acá en el modelo. Como en qué parte, ponte tú, toma la info y la vuelve a pasar por la neurona. Ah, mira, eso pasa en esta parte, porque el profesor me imagino que la imagen que le mostró tiene un input, después tiene adentro las capitas, ¿cierto? Que puede ser de 1 hasta n, y luego tiene uno de salida, ¿cierto? Entonces acá lo que yo hice fue solo poner una capa, que sería como el dibujito en que yo pongo una entrada, después tengo como una vez que se hace ese cruce que de aquí va a todas, después la segunda va a todas, ese dibujito que debieron haber visto.
y después está la salida. Entonces, esta es la parte en la que el profesor, la que tú me estás mencionando. Ya, que acá yo le digo cuántas neuronas quiero, quiero que se conecte como cada una de las cositas con las demás. Y si es que yo quiero ir agregando más capas, tengo que ir agregando más código de esto. Esto sería lo que vaya agregando como esa parte interior donde va haciendo ese procesamiento. ¿Se responde la pregunta? Sí, y acá también, en esta misma parte, es cuando la info, digamos, se devuelve nuevamente cuando, por ejemplo, o sea, lo que mencionaba el profe era que al llegar al final no me acuerdo cómo se llamaba la última neurona, pero al llegar al final, la neurona decía como, me equivoqué, vuelvo al comienzo. Sí, es ahí donde Pasa, hace ese acá aprendizaje. también pasa. Sí, es ahí Ah, donde se ese hace es el ese aprendizaje. aprendizaje. Sí, pero ahí recuerden que como les comenté al comienzo, este es el modelo más simple porque entrar a profundizar en procesamiento de imágenes y redes neuronales puede ser bastante complejo. Y por eso la idea es mostrarle como la semillita, cómo se parte. Ustedes desde aquí pueden partir, ¿ya? Entonces, si les interesa y quieren seguir como excursionando en este tema, este es un buen punto de partida de cómo es la lógica, cómo se arma. Si se fijan, acá está como la estructura, como la columna vertebral de cómo sería, pero después ustedes pueden hacer redes mucho más sofisticadas, pueden agregar más parámetros, más capas y de verdad se pueden volver modelos muy complejos. Pero creo que traer cosas tan complejas acá sería un poco confundirlos. Ya, genial. Y perdón, otra pregunta más. Dale nomás, si para eso Eh, estoy. ¿De qué forma puedo ir agregando más data al modelo? ¿Más datos? Sí, lo agrego desde la misma base o tengo que decirle como ya, estos modelos, o sea, estos datos son nuevos, necesito que aprendáis de acá también. Ya, mira, es que en este caso, como estamos trabajando con una base de datos que viene desde Keras, que es para practicar, no la podemos modificar, viene por default de esta manera. Ya te da estos datos, X datos de entrenamiento y X datos de testeo. Pero si en verdad esto es aplicando para este tipo de modelos o cualquiera, hay un montón de formas de ir incorporando data a los modelos. No sé, lo más básico podría ser agarrar tu Excel y meterle más datos, pero en general se conectan con la nube y, bueno, estructuras más sofisticadas que automáticamente Ah, traen más datos. Entonces tú después como haces como, eso queda como automatizado. Pero eso ya, es como ya, ya perfecto, una ya sí, estructura interna como de donde proveen datos. Eso es No, como... no es que como aparte le diga al modelo, estos son datos nuevos, eso no existe así. Solamente se lo agrego directamente a la base de datos. O sea, es que tú podrías probar, por ejemplo, este mismo modelo en imágenes nuevas. O sea, en este caso, como te Ya, digo, no puedes agregar más imágenes porque viene por default así, pero en teoría, si fuese una base que yo creé, lo que sea, yo podría meter otra imagen, no sé, dibujé un 8 y la quiero poner para probarla, podría probarlo, ya, ok. ¿sí? Ya, perfecto, entiendo. Ya, Gracias, Fran. genial. Espero haber resolvido las dudas. No sé si alguien tiene un comentario, duda, ¿no? Ya. ¿Eh? Fran, ¿Sí? de manera, por favor, conceptual, ¿podrías explicar esa primera que nos mostraste, el que dice POC 1.5? Ah, esta parte, Sí, sí, para entender conceptualmente el resultado. sí. Ya, mira. Es cuántas veces, ya lo que nosotros queremos hacer, primero, el resultado que tengamos acá abajo no depende de esto. Si yo pongo 1, 100 o lo que sea, va a hacer exactamente lo mismo el resultado acá abajo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo acá es pedirle al modelo que recorra el conjunto de datos de manera más óptima mientras entrena para que no tome tantos recursos computacionales. Entonces, al final lo que estoy diciendo es, haz este entrenamiento por grupos
para que no ocupes tantos recursos computacionales. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir y ya vamos cerrando lo que es este curso. Bueno, apenas salgamos, como siempre, van a recibir el notebook con el ejercicio, los comentarios. Revisen el spam, porque ese problemilla no lo hemos podido solucionar. Pero bueno, cerrando, quería agradecerles por participar, por ser los que llegan hasta el final del curso. Ahí durante la otra semana se va a ver todo el tema de los certificados, así que van a recibirlo. Y bueno, en verdad agradecerles que vengan, que pongan atención, que hagan las preguntas. Y bueno, tienen mi número, mi mail. Así que cualquier cosa, si están desarrollando proyectos propios o quieren discutir algún tema, estoy siempre disponible para lo que necesiten. A veces me demoro un poquito en contestar cuando estoy con muchas cosas, pero intento ponerles atención rápido. Así que no sé si alguien tiene algún comentario o ya los dejo libres. Matías por Darte las acá. gracias. Muchas Ya. gracias, Fran. Gracias a Sí, ustedes. eso, Fran, muchas gracias por todo Muchas el gracias, tiempo. Francisca. Gracias. Mira, muy bueno, Y muchas muchísimas gracias. gracias Fran, por la muchas generosidad de los gracias. conocimientos y haciendo todo tan Gracias. fácil. Gracias, les agradezco. Espero que Se hayan portaron- aprendido. Gracias, Fran, por la Sí, dedicación. no, demasiado, demasiado Ya. seca, Fran. Muchas gracias, te pasaste. Fran, Ya. muy bonito la De experiencia. mucha ayuda. Ya, entonces queda pendiente en llegarles el material de hoy con las explicaciones, sus certificados claramente. Y bueno, ahí cualquier cosita estamos hablando. También voy a estar avisando por el grupo cuando se vayan enviando las cosas para que vayan revisando si está todo ok o si necesitan algo más.